El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Aunque lo más importante esta semana es la visita del Papa a España, hay cuestiones económicas que nos preocupan. Hay quien incluso está diciendo que la herencia de Sánchez será peor que la de Zapatero. ¿Puede ser así? Lo comentaremos a continuación con nuestros contertulios. Esta semana han salido algunos datos en esta línea. Por ejemplo, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que confirma las dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones. O los datos del paro, que continúan mostrando precariedad en el empleo, con solo 2 de cada 10 contratos indefinidos a tiempo completo. Por otra parte, el Gobierno sigue queriendo negociar la financiación autonómica con cada comunidad autónoma, por separado, algo a lo que el PP, que gobierna en la mayoría de ellas, se niega. El PP prefiere que se haga con todas a la vez para que todo quede claro y no haya trampas. A nivel global, las bolsas siguen en máximos, ignorando la incertidumbre propiciada por conflictos internacionales, como la guerra de Irán. Las empresas relacionadas con la inteligencia artificial siguen con sus cotizaciones disparadas, como por ejemplo la empresa SanDisk, cuyo precio de la acción ha subido nada menos que un 4.500% en el último año. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Pues aquí estamos después de una conferencia de Emiliano Paje de Europa Press. Muy bien, perfecto, pues ahora seguramente saldrá algo relacionado con eso. Y también tenemos con nosotros a Diego Barceló, economista y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Jordi? Muchas gracias. Muy buenos días. Oye, pues si os parece, empezamos por esta cuestión que hay gente que se plantea. Hay gente que cree que la herencia de Sánchez va a ser peor que la de Zapatero. José Ramón, adelante, ¿cómo lo ves? Bueno, yo es que creo que la situación económica mundial y la situación económica es distinta de la de Zapatero. Ha habido un cambio estructural desde entonces, curiosamente, porque nos parece nada, pero son 8 años de el señor Sánchez como presidente y 4 años del señor Rajoy, es decir, 12 años. Esto es, digamos, al ritmo de la velocidad que ocurre hoy en la vida, esto es, vamos, el pasado. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Efectivamente, el gobierno Sánchez lo que ha hecho ha sido endeudar más al país, pero si lo miras en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, es menor del que empezó. O sea que, en ese sentido, yo creo que... ¿Qué es lo que ha hecho también el señor Sánchez? El señor Sánchez nos va a dejar un sistema fiscal muy apabullante para la clase media y trabajadora, como dice este gobierno. Y eso es verdaderamente peligroso porque la macroeconomía no va mal, pero la microeconomía, es decir, la del bolsillo de cada uno de los españoles, es asfixiante. Pero hay cosas distintas. Por ejemplo, en la época del señor Zapatero, pues no había un aumento de la población, y menos de la población inmigrante que está dispuesta a trabajar con salarios precarios y más bajos. En la época del señor Zapatero no había tampoco un cambio estructural que hace que el turismo en España cada vez se suba y suba y suba, porque las condiciones internacionales son, digamos, favorables al turismo a España. En la época del señor Zapatero, las fábricas seguían siendo importantes, y en estos momentos las fábricas son un señor con un ordenador en su oficina. Hemos de saber que en España estamos exportando más del 16% de la exportación, son servicios profesionales no turísticos, es decir, ingeniería, abogacía, consultoría, comercio exterior. O sea, es que ha cambiado. Tenemos, por ejemplo, un sector que no existía prácticamente con el señor Zapatero, que es el sector universitario, que tenemos que crece hasta tal punto que el propio gobierno está asustado con el crecimiento de las universidades privadas. Es decir, ha habido un cambio estructural y, por tanto, compararlo la época del señor Zapatero con esta es muy complicado. Aunque es verdad, aunque es verdad que hay cambios sustanciales y que algo tendremos que pagar, porque si bien el gobierno del señor Feijóo ha dicho que va a bajar los impuestos,
que lo esperamos toda la clase media. Si baja los impuestos, entonces el déficit público puede subir. Y si sube el déficit público, habrá que reducir los gastos públicos. Entonces, eso es distinto. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea, digamos, peor. Lo que sí que va a ser diferente. Diego, ¿cómo lo ves por tu parte? A ver, la deuda pública es mayor y como cada vez que hablamos siempre repito el mismo dato, que este es el 19º año consecutivo en que España paga todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública. Entonces, además, la presión tributaria del gasto público está en máximos históricos y todo al mismo tiempo que las infraestructuras se caen a pedazos. Por lo tanto, lo que deja Sánchez, bueno, y además no ha aprobado ni una sola reforma estructural, y las que estaban aprobadas él las derogó, básicamente la de las pensiones. Entonces, es una política económica, la de Sánchez, de tierra quemada, como si no hubiera un mañana, pero en economía existe todo menos la magia. Entonces va a llegar un día en que va a haber que pagar la cuenta, y entonces saldrán las manifestaciones de las izquierdas con no a los recortes, y el propio Sánchez criticará los recortes, pero que serán inevitables. Uh-huh. Oye, hay otra cuestión, está saliendo estos días el debate de la financiación territorial, ¿no? Que es un debate recurrente, ¿no? Y es llamativo y a lo mejor puede parecer preocupante, ¿no? Esta idea del gobierno de negociar una a una, ¿no? Porque, claro, negocio con una, otras no se enteran, entonces hay tensión entre ellas, que es lo que parece que el PP quiere evitar, ¿no? Porque se negocie con todas a la vez, como siempre se ha hecho, y que haya igualdad, ¿no? Pero claro, ya se ha negociado con Cataluña antes, por ejemplo, ¿no? ¿Esta idea qué te parece, José Ramón? Bueno, es que esta es una de las preguntas que le han hecho a Emiliano Paje esta mañana. Y le ha dicho, ¿usted iría a hablar con el ministro de Hacienda si le pidiese para hablar una situación bilateral? Y lo que ha dicho Emiliano Paje es, oiga, mire, esto de las situaciones bilaterales son conversaciones inútiles, porque al final hay que acordarlo todo entre todos. Y por tanto, si quiere el ministro hablar conmigo, pues tomamos un café, pero desde luego y no va a conducir a ningún sitio. Y eso que es uno de los dos gobiernos autonómicos del PSOE. O sea, uno de los dos gobiernos autonómicos del PSOE no está dispuesto a romper el sistema, digamos, con relaciones bilaterales, porque dice que es a costa de favorecer a Cataluña y en contra del resto de los españoles. Y él dice, el Partido Socialista siempre tiene que pensar en la solidaridad, por eso es partido de izquierdas. Pues si ya de los dos presidentes autonómicos del PSOE, uno dice que eso no sirve para nada y todos los demás del PP dicen que no, por tanto es absurdo. Esto sí será una reunión bilateral solamente con el señor Junqueras. Porque además, lo que ha dicho Emiliano Paje es que la propuesta procede de un anuncio de un señor que se llama Junqueras, cuyo objetivo final es romper España y que quiere empezar rompiéndola desde el punto de vista de la financiación autonómica. Por lo tanto, no estoy dispuesto a hacerlo. O sea, en conclusión, me parece que el tema de la financiación autonómica va a pasar a después de las elecciones. Uh-huh. Y ya veremos cómo lo puede, digamos, abordar el señor Feijóo, si es su nuevo presidente o el que salga, uh-huh, si es otra vez el señor Sánchez. Pero de momento yo creo que esto es, digamos, metido en el refrigerador, por así decirlo. Diego, ¿qué te parece esta cuestión? A ver, una nota a pie de página sobre Paje. Paje es un personaje que hace que mucha gente crea que hay un PSOE bueno, y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa visión, porque creo que Paje es cómplice por omisión con todo lo que está haciendo el sanchismo, y es una persona que siempre habla, pero al final nunca hace nada, y hace 8 años que estamos soportando esta tragedia con la complicidad de los Paje de turno. Ahora, lo de querer negociar bilateralmente la financiación autonómica es un esquema inventado por el kirchnerismo.
El kirchnerismo lo que hizo en Argentina fue crear muchos impuestos no coparticipables, es decir, que no se distribuían con las provincias, de manera que el dinero que recibían de manera automática las provincias era muy pequeño. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cada gobernador provincial tenía que ir a hablar con Kirchner, a rogarle que le diera dinero. Entonces Kirchner utilizaba esas transferencias discrecionales como mecanismo de poder. Y Sánchez quiere lo mismo. Sánchez, como buen aprendiz del socialismo del siglo XXI, lo que quiere es utilizar nuestro dinero como herramienta de poder para él. Pero desde un punto de vista institucional, de un país avanzado, serio, es un disparate absoluto. Porque como decía José Ramón, es algo que evidentemente hay que negociar entre todos, porque tiene que ser algo transparente, porque estamos hablando de cómo se reparte el dinero de los pagadores de impuestos, no es el dinero de Sánchez. Entonces, claro, la transparencia tiene que ser máxima. Oye, volviendo a cuestiones estructurales, digamos, de nuestro sistema económico, esta semana era, si no recuerdo mal, yo creo que es la primera aparición pública de la nueva presidenta de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y volvía a incidir sobre la cuestión de las pensiones, ¿no? De la muy posible no sostenibilidad de las pensiones, ¿no? José Ramón, ¿qué te ha parecido esta? Bueno, es que esta es digamos, una teoría que tiene dos vertientes, la versión económica y la versión política. Siento, digamos, en este podcast hablar tanto de política, porque teóricamente es económico. La versión económica, que es, por ejemplo, la que muchas veces habla mi compañero Javier Díaz Jiménez, el economista del IES, es que es insostenible el sistema. ¿Por qué? Porque los cálculos actuariales lo que dicen es que no va a haber suficientes ingresos para pagar lo que se está comprometiendo en estos momentos, salvo que se hagan reformas estructurales. Reformas estructurales que probablemente vienen por la línea de, como es muy difícil bajar las pensiones, pues subir los años de, digamos, acceso a la jubilación. Uno de ellos. Es decir, que la gente se jubile no ya a los 67 y unos meses, sino a los 70 como mínimo, y cosas de estas. Por eso. Y estos son los temas económicos. Pero porque no hay otra fórmula, ¿no? Vamos, si tú tienes que pagar y no tienes ingresos, pues tendrás que pagar menos. Y como no puedes bajar por derechos adquiridos las pensiones, lo que sí puedes es alargar los tipos que están cotizando y que entren menos gente para recibir las pensiones. Pero luego está el tema político, y es ningún gobierno se va a atrever a anunciar, y menos delante de unas elecciones, que va a tocar las pensiones a la baja. Claro. O que va a alargar la edad de jubilación, o que va... ¿Por qué? Porque son expectativas que influyen mucho. Hay que tener en cuenta que en España son más de 10 millones de gente jubilada, y si le añades los que esperan jubilarse, pues es digamos, una bolsa electoral enorme. Es decir, desde el punto de vista económico, totalmente de acuerdo con la AIREF. Supongo que Diego también estará de acuerdo. Desde el punto de vista político, creo que al final, ¿qué es lo que hará? Lo que dice Diego, aumentar, digamos, no la deuda pública, no solo para pagar deuda pública, sino también para pagar pensiones. De hecho, ya ha empezado a haber transferencias, incluso de los fondos de Next Generation. Me parece que fueron 2.000 y pico millones que se transfirieron de esos fondos para pagar pensiones. O sea, buscarán el dinero bajo las piedras, porque electoralmente es incuestionable que vamos, y pues sobre todo en mi caso, que yo soy jubilado, que no me lo toquen. Eso es. Diego, ¿cómo has visto esta primera intervención pública de la AIREF? ¿Te parece que la independencia se está guardando? No sé, a lo mejor es... A ver, yo, en primer lugar, la AIREF es un organismo que cerraría, porque si bien los informes que emite son razonables, son completamente inútiles, y además son redundantes, porque ya el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, todos decían lo mismo. No necesitamos pagar otro organismo para tener la misma información.
Dicho eso, las pensiones son insostenibles y lo sabemos desde hace décadas, pero los políticos son así. Hasta que no revienten no van a tomar medidas, porque siempre esperan que la bomba no les estalle a ellos, sino al siguiente. Y es verdad que políticamente tocar las pensiones es prácticamente un suicidio. Sin embargo, recuerdo que en Grecia y en Portugal las pensiones se recortaron un 20%. Entonces no se tocan hasta que no hay alternativa. A mí lo que me llamó la atención del informe de la AIREF es que desmiente por completo la patraña del gobierno de que la regularización masiva de inmigrantes ilegales es para que vengan a pagarnos las pensiones. Porque la AIREF ha sacado las cuentas y dice que el impacto es nulo. Sí. Entonces, 3 décimas, ¿no? Me parece que era 0,03. Sí, 3 centésimas. Centésimas, sí. Eso. Sí, bueno, y ellos mismos admiten que está sujeto a un amplio margen de error porque evidentemente no sabemos ni cuántos van a regularizar, porque se están incluso tratando de regularizar a los presos. Entonces, es un gobierno de inescrupulosos que está dispuesto, es una banda de gente que está dispuesta a hacer lo que sea para mantenerse y usufructuar el poder en su beneficio. Lo que es terrible es que el sectarismo o la desconexión que hay entre la gente y esta realidad es la muestra que hemos tenido en Andalucía, que el brazo ejecutor de la mayor presión tributaria de la historia, esa señora llamada María Jesús Montero, fue votada por casi 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo hay 1 millón de personas dispuestas a votar a esa señora que ha hecho un daño terrible y además ella como candidata probablemente no podría haber alguien peor? Y sin embargo, el sectarismo hace que haya gente que siga votando. Entonces, el político, si no tiene pérdida de votos, no reacciona. Y mientras la gente siga votando al sanchismo, Sánchez no tiene ningún incentivo para cambiar. Al contrario, él cree que va genial así. Claro, eso es así. Bueno, yo creo al final, como dice Diego, que esto tiene unas lecturas muy complejas, pero hay que ver. Mira, en estos momentos la gente en España tiene relativamente trabajo precario, con poco, digamos, nivel salarial, pero que incluso temporal y a tiempo parcial. Pero lo que ves en la calle es un país que se mueve. ¿Que se mueve por qué? Porque en este país hay gente como el señor Roche, el de Mercadona, como el señor Ortega, o Mancio Ortega, el de Inditex, como el pobre que murió de Mango, como todos estos, como el señor Galán de Iberdrola, que hacen mover el país. Y estos son los que están haciendo mover el país. Y el señor Sánchez hace lo que puede para, digamos, frenar el país. Pero este país tiene unas ventajas estructurales tremendas. El sol y todo esto, el que ahora no necesitas fábricas sino ordenadores. O sea, el que tenemos, como he dicho antes, una industria, digamos, por ejemplo, universitaria impresionante. Todo esto hace que, por una parte, van los políticos y por otra parte va el país. Y esto es una especie de Italia. Yo no sé si recordamos a Italia. Italia siempre era lo mismo. Decían, porco gobierno, pero luego... y ya está. O sea, yo soy pesimista en lo político, pero en lo económico creo que este país está en una encrucijada brutal. Además, geográficamente está entre Europa, África y América. O sea, es un punto de confluencia. Tenemos unas oportunidades inmensas. Por primera vez, desde hace mucho tiempo, España, curiosamente, está en la buena posición para salir en la carrera. Ahora, ¿la aprovecharemos? Ya veremos. Ya veremos. Muy bien. Bueno, pues con esto tenemos que terminar. Muchas gracias, José Ramón Pin Arboleda, Diego Barceló, y ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.